Te saludo, mi nombre es Tomás Cristiano Benito Chaparro, del grado 91 y vengo a presentar la segunda evidencia del segundo periodo del libro Ética para Amador. Órdenes, costumbres y caprichos. Te recuerdo brevemente dónde estamos. Queda claro que hay cosas que nos convienen para vivir y otras que no. Pero no siempre está claro qué cosas son las que nos convienen, aunque podamos elegir lo que nos pasa. Podemos en cambio elegir lo que hacer frente a lo que nos pasa. Modestia aparte. Nuestro caso se parece más al de Héctor que al de las beneméritas termitas. Cuando vamos a hacer algo, lo hacemos porque preferimos hacer eso a hacer otra cosa, o porque preferimos hacerlo a no hacerlo. ¿Resulta entonces que hacemos siempre lo que queremos? Hombre, no tanto. A veces las circunstancias nos imponen elegir entre dos opciones que no hemos elegido. Vamos, que hay ocasiones en que elegimos aunque preferimos no tener que elegir. Uno de los primeros filósofos que se ocupó de estas cuestiones, Aristóteles, imaginó el siguiente ejemplo. Un barco lleva una importante carga de un puerto a otro. A medio trayecto les sorprende una tremenda tempestad. Parece que la única forma de salvar al barco y la tripulación es arrojar por la borda el cargamento, que además importante es pesado. El capitán del navío se plantea el problema siguiente: ¿debo tirar la mercancía o arriesgarme a capear el temporal con ella en la bodega, esperando que el tiempo mejore o que la nave resista? Desde luego, si arroja el cargamento lo hará porque prefiere hacer eso a afrontar el riesgo. Pero sería injusto decir sin más que quiere tirarlo. Lo que de veras quiere es llegar al puerto con su barco, su tripulación y su mercancía. Eso es lo que más le conviene. Sin embargo, dadas las borrascosas circunstancias, prefiere salvar su vida y la de su tripulación a salvar la carga, por preciosa que sea. Ojalá no hubiera levantado la maldita tormenta. Pero la tormenta no puede elegirla. Es cosa que se le impone, cosa que le pasa, quiera o no. Lo que en cambio puede elegir es el comportamiento a seguir en peligro, el que le amenaza. Si tira el cargamento por la borda, lo hace porque quiere y a la vez sin querer. Quiere vivir, salvarse y salvar a los hombres que dependen de él, salvar su barco, pero no quisiera quedarse sin la carga ni el provecho que representa, por lo que no se desprenderá de ella sino muy a regañadientes. Preferiría sin duda no verse en el trance de tener que escoger entre la pérdida de sus bienes y la pérdida de su vida. Sin embargo, no queda más remedio y debe decidirse. Elegirá lo que quiera más, lo que crea más conveniente. Podríamos decir que es libre de que no le queda otro remedio que serlo. Libre de adoptar en circunstancias que él no ha elegido padecer. Casi siempre que reflexionamos en situaciones difíciles o importantes sobre lo que vamos a hacer, nos encontramos en una situación parecida a la de ese capitán del barco del que habla Aristóteles. Pero claro, no siempre las cosas se ponen tan feas. A veces las circunstancias son menos tormentosas y sin mi empeño en no ponerte más ejemplos que con ciclón incorporado puedes rebelarte contra ellos, como hizo aquí el aprendiz de aviador. Su profesor de vuelo le preguntó: ¿va usted en un avión? Se declara una tormenta y le inutilizan a usted el motor. ¿Qué debe de hacer? Y el estudiante le contesta: seguiré con el otro motor. Bueno, dijo el profesor, pero llega otra tormenta y le deja sin ese motor. ¿Cómo se las arregla entonces? Pues seguiré con el otro motor. También se lo destruye una tormenta. Y entonces, pues continúo con otro motor. Vamos a ver, se mosquea el profesor. ¿Se puede saber de dónde saca usted tantos motores? Y el alumno, imperturbable, del mismo sitio del que usted saca tantas tormentas. No dejemos de lado el tormento de las tormentas. Veamos qué ocurre cuando hace buen tiempo. Por lo general, uno se pasa la vida dando vueltas a lo inconveniente, a lo que no nos conviene o no nos conviene hacer. Afortunadamente no solo solemos estar achuchados por la vida como el capitán del dichoso barquito que hemos hablado.
Si vamos a ser sinceros, tendremos que reconocer que la mayoría de nuestros actos los hacemos casi automáticamente, sin darle demasiadas vueltas al asunto. Recuerda conmigo, por favor, lo que has hecho esta mañana. A una hora indecentemente temprana ha sonado el despertador y tú, en vez de estrellarla contra la pared como te apetecía, has sacado la alarma, te has quedado un ratico entre las sábanas, intentando aprovechar los últimos y preciosos minutos de comunidad horizontal. Después has pensado que se estaba haciendo demasiado tarde y el autobús para el cole no espera. De modo que te has levantado con santa resignación. Ya sé que no te gusta demasiado lavarte los dientes, pero como te insisto tanto para que lo hagas, has acudido entre ustedes a la cita con el cepillo y la pasta. Te has duchado casi sin darte cuenta de lo que hacías, porque es algo que ya pertenece a la rutina de todas las mañanas. Luego te has bebido el café con leche y te has tomado la habitual tostada con mantequilla. Después, a la dura calle, mientras ibas hacia la parada del autobús, repasando mentalmente los problemas de matemáticas. ¿No tenías hoy control? Has ido dando patadas indistraídas a una lata vacía de Coca-Cola. Más tarde, el autobús, el colegio, etc. Francamente, no creo que cada uno de estos actos los haya realizado tras angustiosas meditaciones. ¿Me levanto o no me levanto? ¿Me ducho o no me ducho? ¿Desayunar o no desayunar? Esa es la cuestión. La zozobra del pobre capitán del barco a punto de sobosar, tratando de decidir a toda prisa si tiraba por la borda la carga o no. Se parece poco a tus soñolientas decisiones de esta mañana. Has actuado de manera casi instintiva, sin planearte muchos problemas. En el fondo resulta lo más cómodo y lo más eficaz, ¿no? A veces darle demasiadas vueltas a lo que uno va a hacer nos paraliza. Es como cuando echas a andar si te pones a mirar de los pies y decidir, ahora el derecho, luego el izquierdo, etc. Lo más seguro es que te pegues un tropezón o que acabes parándote. Pero yo quisiera que ahora, retrospectivamente, te preguntaras lo que no te preguntaste esta mañana. Es decir, ¿por qué he hecho lo que hice? ¿Por qué ese gesto y no mejor el contrario que quizá otro cualquiera? Supongo que esta encuesta te indignará un poco. Vaya, que porque tienes que levantarte a las 7:30, lavarte los dientes, ir al colegio. Yo te pregunto, pues precisamente porque yo me empeño en que lo hagas y te doy la lata de mil maneras, con amenazas y promesas, para obligarte. Si quieres quedarte en la cama, menudo jaleo te montaría. Claro que algunos de los gestos reseñados, como ducharte o desayunar, los realizas sin acordarte de mí, porque son cosas que siempre hacen al levantarte, ¿no? Y que todo el mundo repite lo mismo que ponerse los pantalones en lugar de ir en calzoncillos, por mucho que apriete el calor. En cuanto a tomar el autobús, bueno, no tienes más remedio que hacerlo para llegar a tiempo, porque el colegio está demasiado lejos como de ir andando. Y no soy tan espléndido para pagarte un taxi de ida y de vuelta todos los días. Y lo de pegarle patadas a la lata, pues lo haces porque sí, porque te da la gana. Pues eso es lo que haces porque sí, porque te da la gana. Vamos a detallar entonces la serie de diferentes motivos que tienes para tus comportamientos matutinos. Ya sabes lo que es un motivo, en el sentido que recibe la palabra es un contexto, es la razón que tienes o al menos crees tener para hacer algo. La explicación más aceptable de tu conducta cuando reflexionas un poco sobre ella en una palabra. La mejor respuesta que se te ocurre a la pregunta, ¿por qué hago eso? Pues bien, uno de los tipos de motivación que reconoces es el que yo te mando que hagas tal o cual cosa. A estos motivos les llamaremos órdenes. En otras ocasiones el motivo es que sueles hacer siempre ese mismo gesto y ya lo repites casi sin pensar. O también el que ver a tu alrededor todo el mundo se comporta así habitualmente, llamaremos costumbres. A este juego de motivos, en otros casos, los puntapiés a la lata, por ejemplo, el motivo parece ser la ausencia de motivo.
el que te parece más la pura gana. ¿Estás de acuerdo en que llamemos caprichos al porqué de estos comportamientos? Dejo de lado los motivos más crudamente funcionales, es decir, los que te inducen a aquellos gestos que haces como puro y directo instrumento para conseguir algo. Bajar la escalera para llegar a la calle, de saltar por la ventana, coger el autobús para ir al cole, utilizar una taza para tomar café con leche, etc.